Tesoros. Sembrando amor. Cuando asumimos que ciertas emociones no son coherentes con la manera en que queremos experimentar la vida, por ejemplo la ira, estamos reconociendo que queremos situarnos en otro espectro emocional. Pero como las emociones son respuesta a cómo percibimos los hechos, a lo que opinamos de ellos, o a la desbocada actividad mental ausente del presente, hay que partir por trabajar nuestro mental. Podemos cambiar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo, nuestro temperamento, si cultivamos nuestra paz mental. Y ese cambio lo experimentaremos en nuestro cuerpo, en nuestras circunstancias, en todo lo que somos. Pues una vez más y como siempre estaremos evolucionando. A ver, la evolución de las emociones. Para poder explicar el concepto de que las emociones también van evolucionando, quiero detenerme un poco en el concepto de evolución en general, ¿ya? Si pensamos en la vida como mecanismo, por ejemplo, que parte siendo unicelular, que parte en el mar y luego sale a la tierra, todo ese proceso que va teniendo la vida, el ser vivo, implica necesariamente cambio, implica mutaciones, incluso puede implicar, la evolución puede implicar la extinción. Lo obvio es nombrar a los dinosaurios, ¿no? Porque creo que es importante darnos cuenta que estas palabras, estos conceptos, están intrínsecamente ligados a la evolución y que la evolución, por otro lado, es el sistema que tiene la existencia. O sea, siempre se está evolucionando. No hay ninguna posibilidad de no evolucionar. La existencia es este proceso de evolución y en este proceso de evolución uno va cambiando, uno va mutando y también uno o parte de un sistema puede incluso extinguirse. Teniendo esa visión, entonces enfoquémonos específicamente a las emociones en los humanos. Y ahí, si nos situamos en un imaginario, porque tenemos que hacerlo desde ahí, desde el imaginario, y la información que pueda haber, si nos situamos en la existencia del humano cavernícola. Por lógica, tendríamos que deducir que las emociones de las personas cavernícolas eran bastante más básicas. ¿Por qué? ¿Por qué digo básica? Porque las circunstancias de vida de esas personas eran esencialmente circunstancias de sobrevivencia, de supervivencia. O sea, si ustedes piensan en las acciones de ellos, en las acciones de las comunidades, ¿a qué se abocaban? A la supervivencia. Entonces, como esas son sus circunstancias, las emociones que viven tienen que ver necesariamente con esas circunstancias. Y es allí donde lo pongo, es allí como que lo pongo como ejemplo de algo, de una gama de emociones más básicas, más gruesas. En la medida que el ser humano se va complejizando en su hacer, se va complejizando como sociedad, se va complejizando evidentemente su espacio mental. ¿Por qué? Porque empieza a manejar más información de distinto tipo. Si piensan en el campo de lo mental se va haciendo cada vez como más complejo. Esa es la palabra que buscaba. Entonces, como las emociones son una respuesta que tenemos en nosotros como sistema a lo que estamos percibiendo en el momento presente o a lo que pensamos de lo que estamos percibiendo
o a lo que pensamos sin ni siquiera estar relacionado con el momento presente. También pensamos muchas veces en el pasado, en el futuro. Entonces, la emoción, ¿qué es lo que hace? La emoción va a responder a ese pensamiento, a esa información que se está elaborando en el cerebro. No va a distinguir si esa información es ficticia o no ficticia. Pero volvamos a lo que son la gama de emociones. La idea central es que nosotros como seres humanos nos fuimos complejizando y por lo tanto la gama de emociones con las cuales empezamos a experimentar lo que vivimos también se fue complejizando. Entonces tenemos varias emociones, esas emociones en distintos rangos. O sea, si pensamos por ejemplo en el enojo, desde que algo me molesta un poco hasta la ira, hasta estar realmente desbocado por esa emoción. ¿Y qué es lo que nos ofrece el momento actual? El momento actual nos ofrece sutilizarnos en todos los aspectos. O sea, así como está pasando a nivel biológico, empieza a pasar a nivel mental y por supuesto a nivel emocional. ¿Y a qué me refiero aquí? Que si nosotros, por esta necesidad de cambio, por esta necesidad de mutación, por esta necesidad de evolucionar, empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, la ira, ya que mencioné esa emoción, es una emoción que ya no queremos contactarnos con ella. Sentimos que no es coherente con este impulso evolutivo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si de verdad no queremos funcionar en esa frecuencia, lo que nosotros tenemos que trabajar es nuestro campo mental. ¿Y a qué me refiero ahí? Me refiero que el tipo de pensamientos que nosotros tenemos que alimentar entonces tienen que ser pensamientos que no generen, pensamientos que no se relacionen, que no vibren con aquellas emociones que ya no queremos experimentar. Entonces, obviamente que el trabajo mental es la clave. Sea que utilicemos técnicas como la meditación, que bueno, la meditación lo que propicia precisamente es estar en el presente, mantenerte en paz, mantenerte en un estado de observador, y cuando tú estás en ese estado de observador y en un estado de no juicio, claro, ¿qué es lo que empieza a acontecer? Empieza a acontecer que tienes otro tipo de pensamientos, y esos pensamientos no van a generar emociones como la ira, o no te va a generar una emoción, por ejemplo, como la tristeza en un nivel desbordado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí con las emociones? Está sucediendo que empiezo a experimentar las emociones que me correspondan, que correspondan a lo que allí sucede, las empiezo a experimentar en otra gama. Y por eso usé antes la palabra sutil. Ya este momento nos ofrece sutilizarnos. Entonces, hay emociones que se extinguen, porque si tú empiezas a vivir desde ese espacio que estoy narrando, bueno, la ira ya no va a estar, no voy a tener pensamientos, ni voy a ejecutar acciones que se contacte con esa vibración. Entonces, hay emociones que se van a extinguir. Y hay otras, como en el caso de la pena, por ejemplo, que se va a sutilizar. ¿Por qué? Porque no es que desde ese espacio a lo mejor algo no me dé pena. Si yo veo imágenes por ejemplo, lo que está sucediendo hoy día, ¿no? En Gaza, y veo niños mutilados, bueno, en realidad yo no los veo, evito verlos, pero sé que sucede, ¿no? Evidentemente eso a mí me va a dar pena, pero el cómo experimento esa pena, o si hablo de algo más cercano, por ejemplo, algo que sea de nuestra historia inmediata, la muerte de un familiar. No es que la muerte de un familiar no te vaya a dar pena, pero la manera en cómo experimentas esa pena es diferente. ¿Por qué? Porque tu concepción, nuevamente el pensamiento que tengo arraigado a la muerte, es diferente. Como pienso diferente con respecto a lo que significa la muerte, entonces la pena que yo voy a sentir responde a otra intensidad. ¿Me entienden? Lo importante acá de que porque cambió mi mental, porque cambió mi manera de pensar, es que puede cambiar mi manera de sentir, cambia mi manera de percibir, cambia mi manera de sentir. Entonces, si nosotros imaginamos esto de la sutilización de las emociones, lo imaginamos como en el rango de la música,
tendríamos que decir que hay ciertos sonidos que nuestro aparato, supongamos que pudiéramos hacer evolucionar nuestro oído como aparato, ¿ya? Entonces hay ciertos sonidos que mi aparato ya no capta, empieza a no captar. ¿Por qué? Porque no está dentro del rango de experiencia que yo estoy viviendo. Por eso desaparece. Y así como pasamos del humano prehistórico, cavernícola, con una gama de emociones que podemos ver como líneas gruesas, pocas líneas y gruesas, a un humano muy complejo mentalmente y por lo tanto con un espectro emocional de muchas líneas y de muchos grosores, entonces la idea ahora es que nos quedamos con pocas emociones. Y de esas, además, sutiles. Es como funcionar por el camino del medio. Empezamos a salirnos de los extremos, empezamos a salirnos de la dualidad. ¿Por qué? Porque fusionamos, tenemos la capacidad de fusionar y de empezar entonces a experimentar todo lo que vivimos en esta franja del medio, donde nada es necesariamente bueno, necesariamente malo, blanco, negro. Nuestros pensamientos han cambiado y nuestras emociones detrás de ellos. Y como además empezamos a tener un trabajo en el mental para situarnos todo el tiempo en el presente, eso también está simplificando enormemente nuestra actividad mental y por lo tanto también nuestra actividad emocional. Entonces, esa es la invitación. La invitación es a tomar una decisión. La invitación es a tomar la decisión que si de verdad hay ciertas emociones que no quieres experimentar, cultiva tu mental, céntrate en el presente, alimenta tu paz. Y desde allí entonces el tipo de emociones que vivirás sin duda serán sutiles. Para un nuevo humano, una nueva humanidad, una evolución, una mutación. Espero que les sirva. Y les cuento que hay 2 textos en los cuales yo reflexiono sobre este tema y que en esta oportunidad lo van a encontrar al pie del video donde sale acerca de, podrán leer 2 textos donde desarrollo este tema de la evolución de las emociones y el mensaje de las emociones. Que les sirva mucho y gracias por escuchar.